Bueno, ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Ya lleva 10 años de experiencia, de funcionamiento. Y yo os animo, más que a ver esta descripción, bueno, que indaguéis en la página web, porque bueno, es un sitio donde aúna tanto a proveedores, contratistas como ingenierías, y también hay que decir que bueno, estamos nosotros, que somos centro de investigación, es decir, que también hay un poco de investigación y bueno, pues en torno a todo el tema de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Como digo, ya lleva 10 años de andadura, con lo cual, pues bueno, hay gran cantidad de información respecto de eventos, publicaciones, hay temas de formación como lo que estamos dando actualmente y mucho material audiovisual. Todo esto os animo a que lo veáis en la página web porque yo creo que está muy bien estructurada y lo vais a encontrar muy fácilmente y vais a encontrar mucha información de ayuda. Sin más, vamos a dar comienzo a la primera parte, que abordaremos el tema de cómo extender la vida útil de las estructuras. Bueno, desde un primer momento que tenemos la idea o que el ingeniero tiene la idea o el proyectista de la concepción de una estructura, luego la estructura pasamos a tener el diseño de esa estructura y luego ya se pasa a las fases de construcción, mantenimiento durante toda su vida útil y cuando la seguridad o cuando el deterioro ya se hace evidente, pues es necesario normalmente reparar varias veces, las veces que sea necesaria y llegamos a la parte también de esa evaluación de esa vida útil después de la estructura, después de la reparación. Evidentemente, desde la concepción de la estructura, pasando por el diseño y la construcción, pues se van acumulando, digamos, errores o algunos se pueden ir solventando. De esta forma, cuando normalmente puede haber cambios de uso, es decir, llegamos a una degradación superior a la estimada, es necesario abordar la reparación y ver cómo ha funcionado esa reparación, que es en ese campo es en el que nos vamos a centrar en el webinario de hoy. Esta evolución lineal no es tal, porque más bien tendríamos que decir que es una evolución circular. Ahora mismo nos encontramos en un momento de gran importancia por todo el tema de economía circular, con lo cual después de la demolición tendríamos que volver otra vez al punto, serían los materiales de partida, volverían otra vez a entrar en la construcción de las estructuras. Entonces, ¿cómo poder, una vez que tenemos ese deterioro, cómo hacemos la evaluación o cómo podemos abordar una correcta reparación de la estructura? Pues lo primero y fundamental es hacer una correcta evaluación de la estructura deteriorada. En este punto es fundamental poder identificar la causa del daño. Ya como hemos dicho, haciendo del defecto virtud, incluso se puede aprovechar y todos los errores que se habían cometido en etapas anteriores se podrían solucionar. Muchas veces nos encontramos con estructuras diseñadas con instrucciones o con normativa antigua, ¿no? Por la de la que corresponde al momento de su construcción. Y en estos momentos que hay un mayor conocimiento de ciertos procesos de deterioro, pues se puede abordar y tratar de solucionar ese defecto, ¿no? O esos daños. Entonces, bueno, aquí pongo en cada punto un ejemplo. Por ejemplo, tenemos manuales como el CONDEP que nos ayudarían a la evaluación o a ver cuáles son las causas de este deterioro. Establecer cuál es el criterio para seleccionar el sistema de reparación. La más conocida es la norma la 1504, que también aprovecho para mencionar que, como dijo Nuria en el seminario anterior, existe un comité de AENOR, el SC07, en el cual estamos tratando todos los temas de reparación. Y por último ya habría que aplicar las técnicas de reparación. Aquí, bueno, pongo como en ARPO hay bastante difusión, pues bueno, he puesto a modo de ejemplo un folleto de ARPO donde se hablan de diferentes técnicas. Quiero dar una pincelada antes de continuar de qué es la corrosión. Voy a tratar de ser lo más breve posible, entonces luego voy a dar pinceladas sobre ciertas cosas. En los pies de figura veis más información y de todas formas os podéis dirigir a nosotros si necesitáis o queréis más información de lo que hable.
En un primer momento la estructura o las estructuras de hormigón armado, el acero que se encuentra en un pH alcalino, se encuentra pasivo, se forma una capa protectora, la capa pasiva, y en eso la corrosión se detiene, no hay una evolución de la corrosión. La corrosión se puede producir bien por la carbonatación del hormigón, que daría lugar a una bajada del pH y entonces daría lugar a una corrosión generalizada, o el efecto de los cloruros, que atacaría la capa pasiva de forma puntual y produciría también la corrosión. Esto es desde el punto de vista termodinámico y, bueno, antes de continuar, también comentar que aquí hay una pequeña zona donde no es muy común que se hable hasta el momento, que es a pHs alcalinos en los que se encuentra el hormigón, hay una zona donde se produce también la corrosión. Esta zona o estas condiciones se alcanzan normalmente en ausencia de oxígeno, que puede, por ejemplo, tener lugar en plataformas offshore o en ciertas cimentaciones, es decir, donde haya ausencia de oxígeno, que la reacción catódica pasa a ser la del hidrógeno y, por lo tanto, bueno, se produce desprendimiento de hidrógeno. Este es un caso particular. Nosotros ahora estamos presentando una tesis sobre, bueno, para tratar de entender qué está pasando en esos emplazamientos. Entonces, si desde el punto de vista cinético, esto es el diagrama de Purvé, lo que he comentado ahora, desde el punto de vista cinético, si por ejemplo tenemos una armadura con un recubrimiento de hormigón, para que se produzca la corrosión son necesarios por lo menos tres condicionantes, ¿no? El acero que va a actuar de ánodo, donde se va a producir la corrosión, una zona del acero que va a actuar de cátodo, donde el oxígeno se reduce, y deben de estar conectados a través del hormigón y que debe de permitir la movilidad iónica. Es decir, que la humedad del hormigón es importante, es necesario para que tenga lugar esa corrosión. Si tenemos un hormigón muy seco, como hemos comentado, pues no tendría lugar esa corrosión. ¿Qué se puede hacer in situ? También se dijo que bueno, pues se pueden hacer inspecciones visuales, se pueden hacer medidas de ultrasonidos que nos pueden dar indicaciones sobre la calidad o defectos en el hormigón. Se pueden realizar medidas de velocidad de corrosión, directamente nos van a dar la velocidad a la que se está corroyendo la armadura, es decir, cuántas secciones estamos perdiendo al año. Podemos caracterizar el hormigón, se pueden realizar ensayos de carbonatación, extracción de testigos, etcétera, etcétera. Y aquí quiero presentar la verdad es que es la primera vez que lo vamos a presentar en público, porque lo hemos estado desarrollando, es un desarrollo llevado a cabo con un proyecto CEDETI con la empresa Retineo, y bueno, es la primera vez que lo vamos a presentar en público. Se presentará también en H cuando tenga lugar o pueda celebrarse el congreso, y también estamos preparando publicaciones en revistas internacionales, pero como presentación en público es la primera vez que se va a presentar este método, y todo gracias, todo el reconocimiento, y lamento que sea en estos momentos también a Luis Ortega, que bueno, como sabéis a través de la página, ahí pongo también la página link, ha sido víctima del COVID al principio de la pandemia, en marzo, y bueno, desde aquí todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento a Luis por todo lo que hemos podido hacer juntos en el grupo con él, y espero que tenga luego un reconocimiento mayor cuando todo esto pase, pues tenga su momento también necesario. Como digo, en este proyecto se ha implementado un equipo in situ que nos permite medir el contenido de cloruros en el hormigón. Simplemente es necesario sacar una pequeña muestra, que se puede sacar con un taladro de polvo de la estructura, y con este equipo portátil de fluorescencia de rayos X nos permite analizar in situ el contenido de cloruro en ese punto, en esa muestra que hayamos tomado. Como veis, aquí es una foto del maletero de un coche donde está el equipo de fluorescencia, ¿vale? Tiene una caja que es donde, bueno, esta caja se utiliza porque como tiene emisión de rayos X, pues bueno, con esta caja está exento de tener la necesidad de llevar dosímetro, ¿no? De esta forma se evita que haya radiación, con lo cual es un equipo inocuo
solo funciona cuando está conectado a la workstation y se conecta a un portátil, con lo cual aquí dentro ponemos la muestra, tarda en medirla 30 segundos y tenemos inmediatamente el resultado, el análisis de contenido de cloruro de esa muestra. Esto es parte de lo que vamos a presentar, como os digo, en H y estamos preparando para publicar. Este es un ejemplo en un puente de una autovía, donde, por ejemplo, aquí hay el caso de un dintel, donde veis que está afectada, bueno, esta zona está desconchada, tiene efectos claros de corrosión, y la pregunta en este momento es decir, bueno, pues ¿cuál sería el área a reparar? Evidentemente, lo más lógico es reparar el área que está dañada. Donde se observa toda esta zona que hay desconchamiento y signos de corrosión, pues lo lógico y la propiedad, probablemente si se le propone reparar más área que la que está dañada, pues vaya a poner problemas. Entonces, con este equipo, además de las medidas electroquímicas, nos permite delimitar el contenido de cloruros a lo largo o en todo el dintel. Es tan sencillo, como digo, como hacer un taladro, un pequeño taladro, obtener una muestra, unos gramos de muestra, y eso nos permite analizar el contenido directamente en 30 segundos. Con lo cual aquí podéis ver en un color rojo las zonas que superan el límite de 0,6, que es el 0,6 en porcentaje de peso de cemento, es el límite que establece la EHE para el contenido de cloruros, a partir del cual se produce la corrosión del acero. Y como veis en un color más amarillo, tenemos zonas que están muy próximas a ese valor. Es decir, que si reparamos estrictamente esta zona, probablemente este punto, que se encuentra también contaminado, pase a estar activo en un periodo breve de tiempo. Entonces, sobre este diagrama vemos la zona que se repararía si lo analizamos de forma visual, y aquí proponemos un área para reparar de acuerdo con los análisis realizados con el equipo de fluorescencia. Esto supone un equilibrio y una ayuda para tomar una decisión de cuánto área queremos reparar. Es una forma de cuantificarlo y de podérselo explicar a la propiedad de que si no repara esa zona adicional, pues bueno, pues quizás hoy no tenga problemas, pero mañana o dentro de un mes vuelva a tener problemas en esa zona, y esa es una de las causas que muchas veces produce la reducción en la durabilidad de las propias reparaciones, ¿no? El intentar acotar tanto la reparación que luego las zonas adyacentes se conviertan en zonas activas. Muy bien, pues comentado esto, paso a la parte 2. Una vez que ya he mencionado la importancia de realizar una correcta evaluación, ¿qué alternativas tenemos para ver qué alternativas tenemos para la extensión de la vida útil de las estructuras? Fundamentalmente, para proteger frente a la corrosión, podemos actuar a dos niveles. A nivel de la propia armadura, bien realizando protecciones catódicas, con anodos de sacrificio, corriente impresa, utilizar unas armaduras más resistentes, como puede ser el acero inoxidable, utilizar acero galvanizado o utilizar armaduras de fibra de vidrio o FRP. O por último, también hay otra alternativa, que es utilizar armaduras con pinturas epoxi. A nivel, o si vemos cómo proteger la estructura actuando a nivel del hormigón, pues se pueden utilizar aditivos inhibidores, pinturas anticarbonatación o realizar imprimaciones hidrófugas o pinturas epoxi superficiales para protección. A continuación voy a hablar un poquito sobre ellas, sobre todo trataré de explicar más lo que hemos hecho nosotros, de lo que tenemos más conocimiento y lo que hemos abordado en el laboratorio, en nuestro grupo. Recordar siempre, estos dos esquemas que son fundamentales, el diagrama de Purvé, que nos va a decir dónde estamos, y por otro lado, el mecanismo que está actuando. En el caso de la protección catódica, nos llevamos el acero a potenciales muy negativos, donde el acero está inmune, no hay corrosión. De hecho, esta técnica se utiliza incluso para la extracción de metales a partir de esos óxidos, con lo cual podríamos generar metal. Y a nivel cinético, lo que actuamos es cambiamos todo el sistema
y le inyectamos energía al sistema cambiando el cátodo. Es decir, la reacción catódica la modificamos, también desplazamos el sistema y actúa como la barra pasa a ser el cátodo y introducimos un ánodo externo. Bien con un elemento como puede ser el zinc o diferentes aleaciones que contienen zinc magnesio, o aplicando una corriente externa. Por eso la protección catódica se puede realizar con ánodo de sacrificio o con corriente externa, que se pone una malla normalmente de titanio externa a la cual se inyecta una corriente que protege la armadura. Los dos comportamientos son similares. En este caso se va consumiendo el zinc, se genera un campo eléctrico. Por ejemplo, si tenemos corrosión por cloruros, los cloruros además van a migrar, es decir, siguiendo este campo eléctrico vamos a alejar los cloruros de la barra. O si conectamos una fuente externa, también en este se genera un campo eléctrico similar, con lo cual conseguimos que los cloruros, además, moverlos hacia el exterior. Existen casos también que se habla de una realcalinización, aplicando pulsos de corriente, pues bueno, pues se puede generar hidroxilos cerca de la armadura, con lo cual se puede incluso generar una realcalinización local del cemento, del hormigón en este caso, y además del movimiento de la extracción de estos cloruros. ¿Vale? La segunda alternativa que he mencionado antes es el uso del acero inoxidable. Se puede cambiar el acero normal, reemplazar por acero inoxidable, sobre todo en ambientes que van a ser muy agresivos. Nosotros tuvimos un proyecto de investigación con acerinos para estimar cuál es la concentración crítica que resiste cada tipo de acero inoxidable, porque normalmente cuando se habla de acero inoxidable se habla de un tipo, pero existen muchas tipologías de acero inoxidable, hay muchas aleaciones de acero inoxidable, no es un tipo de armadura como la del acero al carbono, que suele ser un tipo de armadura. Y bueno, pues podéis ver más información en esta revista que está editada por Cedinos, que es de Acerinos. Y bueno, también tenemos una presentación en inglés, pero creo que esta revista es más accesible. Estamos debajo de la producción de tortilla para que no tengamos pérdida. Y como os comento, lo que hemos calculado, que para cada grado de acero inoxidable hemos visto cuál es el promedio de cloruros en hormigón, o en este caso referidos al peso de cemento, que soporta la armadura, ¿vale? Con su dispersión, etcétera. Si esto lo llevamos, por ejemplo, para hacer un caso práctico, si esta estructura la tuviéramos en un ambiente marino, expuesta, por ejemplo, en una zona de carrera de mareas, que sabemos que tenemos una concentración superficial de cloruros, estos cloruros van difundiendo hacia el interior, y si tomamos, por ejemplo, un recubrimiento nominal de 30 milímetros, teniendo en cuenta un coeficiente de difusión como el que veis en la pantalla, pues podemos estimar más o menos cuál va a ser la evolución de la concentración de cloruros a la altura de la armadura. Si esa armadura es de acero al carbono, pues en torno a 5 o 10 años ya hemos alcanzado esa concentración crítica, es decir, que en torno a 5 o 10 años comenzaría nuestra corrosión, ¿vale? Ya sea 5 o 10 años desde la fabricación o desde la reparación. Si en esa reparación colocamos un acero inoxidable del tipo del 304L, ¿vale? O equivalente, o un duplex equivalente, pues ya vemos que para que se produzca esa iniciación de la corrosión nos tenemos que ir a tiempos superiores a 60 años y probablemente cerca de 80 años. ¿De acuerdo? Y si ponemos ya un tipo de acero inoxidable del tipo 316, de un 316L o equivalente, el duplex equivalente, el 2304, pues como vemos no se alcanza ya, la concentración de cloruros no va a alcanzar en los 100 años la concentración necesaria para que se produzca la despasivación, incluso si tenemos un recubrimiento menor de 20 milímetros. Es decir, que estos aceros, pues bueno, son en función del grado que elijamos, pues evidentemente hay un tema de coste, pero son aceros que pueden llegar a ser muy resistentes a la corrosión, y ya si nos vamos a un duplex 2205 que está por aquí arriba, evidentemente no vamos a llegar a
al contenido crítico de cruros en muy pocas ocasiones. Y por último destacar que también hemos estudiado y no se forma par galvánico con el acero al carbono, es decir, que se puede estar unido, se puede soldar, hay métodos de soldadura, o puede estar unido al acero al carbono que no se produce par galvánico. Evidentemente, si a la altura de ese acero al carbono se produce una concentración superior a ese 0,6%, pues vamos a tener corrosión. Eso es así. ¿Qué ocurre con el acero galvanizado? El acero galvanizado dotamos al acero ya de una protección catódica, porque recordar el efecto del zinc, si tenemos los cluros desde la superficie, estos con el tiempo van a ir difundiendo hacia el interior del acero hasta que a la altura de la armadura se llega a la concentración crítica en el cual comienza la corrosión. Pero en el caso de que tengamos un recubrimiento de zinc, un galvanizado, se nos empezará a corroer en vez del acero el recubrimiento de zinc. Entonces ese recubrimiento va consumiéndose, con lo cual el tiempo de iniciación lo seguimos aumentando hasta llegar a la armadura. Y cuando llegamos a la armadura se nos genera el par galvánico que he mencionado antes muy brevemente, en el cual el zinc es más anódico, por lo cual se nos va a empezar a corroer el zinc adyacente al que tenemos aquí. Es decir, formamos la pila en la cual el hierro actúa de cátodo y el zinc vuelve a actuar de ánodo y se nos sigue, en este momento se sigue corroyendo el resto de la armadura. Disculpa un momento. El zinc va a seguir protegiendo hasta que se agote todo el zinc y una vez que ya se agote, pues vamos a tener la corrosión del acero como si no tuviera recubrimiento. Pero hemos conseguido alargar el tiempo de vida de la estructura muchísimo. Es decir, algunos estudios hablan de duplicar el tiempo de vida útil de la estructura con estos recubrimientos de galvanizado. En cuanto a las armaduras de fibra de vidrio, simplemente nosotros las hemos estudiado muy poco, hemos hecho algunos ensayos a nivel de comportamiento mecánico y resistencia a medio alcalinos, pero bueno, como sabéis es un mercado que tampoco hay fabricantes muy estables, van cambiando y bueno, va también evolucionando. Tiene muchas ventajas, que para empezar no tiene metal, con lo cual no hay corrosión, las resinas son resistentes a los medios alcalinos, con lo cual no hay ataque químico, no son magnéticos ni conductores eléctricos, con lo cual supone una cierta ventaja para ciertas aplicaciones. También los aceros inoxidables austeníticos no son magnéticos, hay que tenerlo en cuenta para ciertas aplicaciones. Tienen baja densidad y, bueno, por ejemplo, el comportamiento de fatiga es muy bueno. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que tiene ciertos inconvenientes. El módulo elástico es inferior, sobre todo al actuar la resina. La fibra tiene un módulo elástico muy elevado, pero las resinas, al ser una combinación de ambos, disminuye el módulo elástico, con lo cual las flechas en la estructura para una carga similar, la flecha va a aumentar. Hay que tener en cuenta la fragilidad de estos componentes y su comportamiento también, por ejemplo, frente a doblado. Y por último, también hay que tener en cuenta que bueno, pues pueden tener un mal comportamiento frente a fuego. A ciertas temperaturas la resina se reblandece y puede dar fallos o un comportamiento frágil. ¿Qué ocurre? Pasamos ya a la protección de las armaduras con resina epoxi. Esto es el uso de la epoxi a nivel de armadura. No estoy hablando de hormigón, sino de armadura. Aquí presento un informe de 1994, es realizado por Alberto Sagüés, es de la Universidad de South Florida, en Tampa, en Estados Unidos, y ya en 1994 analizó en diversos puentes de Florida la problemática que tenían. En esos puentes habían puesto armaduras recubiertas con resina epoxi y ya en esta época pues ya él veía que se formaban ciertos daños. Es decir, no podemos asegurar que si tenemos el metal recubierto con una resina epoxi haya un punto singular en esa resina epoxi, bien sea durante un punto singular de fabricación, un poro, o durante la instalación que haya tenido un golpe, la armadura, etcétera, un doblado. En los puntos de doblado, ¿no? Se pueden generar puntos singulares. Una vez que tenemos ese poro y
el medio agresivo, en este caso los cloruros, lo alcanzan, se genera ya un punto de ataque, se forma un crevice y lo que conseguimos es localizar el ataque. Encima, el problema de este ataque es que si tuviéramos una armadura normal, la corrosión se extendería a lo largo de la armadura, pero en este caso, al tener la resina con un defecto puntual, todo el ataque se localiza en un punto, con lo cual vamos a consumir la sección de esa armadura donde tenga el defecto pues, en un tiempo inferior. ¿Vale? Aquí veis también un artículo ya también del año 2010, donde continúa hablando de esta problemática, pero bueno, una de las conclusiones de este informe es que, bueno, pues que ya habían encontrado en 1994 problemas severos de corrosión en este tipo de armaduras, por lo que, vamos, ya era conocida esta problemática, pero en muchos sectores se vuelve o hay un cierto interés por aplicarlo y sin más, hay que ser conscientes de este problema que pueden sufrir este tipo de armaduras. En cuanto a los inhibidores, si pasamos ya del lado del hormigón, están los inhibidores de corrosión. Aquí dejo la referencia de una publicación, un review sobre inhibidores de corrosión en hormigón. Hay muchos tipos de inhibidores de corrosión, etcétera. Los mecanismos son muy distintos. Normalmente el inhibidor de corrosión va a actuar sobre el propio hormigón, modificando la movilidad de iones y también sobre la capacidad para que se produzca la reacción catódica o la anódica. Entonces va a bloquear intenta bloquear esas dos reacciones, ¿de acuerdo? Algunos inhibidores van a tener un mecanismo o dos o tres, de función del tipo de inhibidor que sea, pues puede actuar sobre una o dos partes de esta reacción. Son muy comunes, o todos conocéis, los inhibidores migratorios por la facilidad de uso, que se pueden aplicar sobre la superficie y difunden directamente hacia la armadura, pero bueno, en una reparación se puede plantear el uso de inhibidores de corrosión en el propio hormigón. De esa forma se da una protección añadida. En el instituto se han realizado DIT, os dejo aquí la página web de referencia por si queréis echarle un vistazo. Existen ciertos inhibidores que tienen su documento de idoneidad técnica, ¿vale? El DIT. Y bueno, nosotros hemos comprobado que para que en ciertas condiciones, como puede ser carbonatación o con contaminación de cloruros inferior al 2% en cemento, pues se comportan muy bien. Consiguen reducir la velocidad de corrosión por debajo del umbral de corrosión activa. En cuanto a las pinturas anticarbonatación, las imprimaciones hidrófugas o las epoxi superficiales, su principal mecanismo es tratar de bloquear la llegada de los agentes agresivos, es decir, que esta barrera que supone el hormigón, pues bueno, tener una barrera adicional con estas imprimaciones. No voy a entrar mucho en detalle porque estas imprimaciones son muy conocidas y yo creo que están extendidas y tienen una gran aplicación. Yo creo que pueden ser muy útiles, sobre todo cuando en unos tiempos iniciales o cuando no hay agresivos dentro del hormigón, porque nos van a frenar el ingreso del CO2, de la carbonatación o el transporte de cloruros a través del hormigón, lo va a ralentizar, con lo cual nos va a aumentar este periodo de iniciación. El problema es que hay que hacer una evaluación correcta, porque lo que hemos encontrado en ciertas ocasiones es que cuando ya tenemos una estructura contaminada, que ya tenemos cloruros a nivel de la armadura, se aplica un revestimiento. Entonces, ese revestimiento puede ser contraproducente, porque incluso puede aumentar la cantidad de humedad en el hormigón y favorecernos la corrosión. Pero en los casos en los que estamos hablando de reparaciones o estructuras nuevas, evidentemente tienen una gran aplicación y su uso es extendido, de hecho, y puede ampliar el periodo de iniciación, con lo cual retrasamos considerablemente la corrosión. Bueno, y pasamos a la parte 3, que voy a tratar de explicar un poco que la parte va a ser ya muy breve, de ver un poco cómo podemos aceptar estos trabajos. Sin más, vuelvo otra vez a la diapositiva que comenté antes de
evaluación de la estructura, estos mismos criterios se pueden realizar para evaluar la reparación. Es decir, una vez que esta reparación ya ha sido realizada, incluso si se prevé un seguimiento, se pueden dejar preinstaladas ciertas conexiones que nos facilitan luego la evaluación de esa estructura. Esto lo hemos hecho en ciertas estructuras que se han ido evaluando para ver, por ejemplo, el comportamiento de ciertos sistemas de protección. Tenemos, por ejemplo, en Huelva, en la playa de Huelva, tenemos bartolos expuestos con diferentes tipos de acero inoxidable, galvanizados a la acción en carrera de mareas, ¿no? A la acción del mar en ambiente marino en carrera de mareas. Se han evaluado cierto tipo de estructuras también en los cuales se ha aplicado inhibidores de corrosión a lo largo del tiempo, durante ya también más de 10 años de exposición. Es decir, es posible realizar un seguimiento de todas estas reparaciones. Y sobre todo es fundamental, igual que muchas veces ponemos el símil de que tenemos un coche con cientos de sensores, con decenas de sensores, sin embargo, tenemos estructuras muy importantes en las cuales no hay prácticamente ningún sensor puesto para lo que es el control de la estructura, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay un gran camino por hacer. Creo que no es complicado porque ya existe monitorización de otro tipo de industrias. Entonces, bueno, yo creo que hay cierta parte del camino que ya está realizado y nos podemos aprovechar de mucho desarrollo que ya está realizado, ya está implementado, como puede ser todo el tema de transmisión wireless, todo el tema de control, la electrónica cada vez es más potente, más miniaturizada, es posible alimentar los sensores, en fin. Y desde el punto de vista de sensores, en el instituto y también concretamente en nuestro grupo, tenemos ya cierta experiencia y en el desarrollo de sensores específicos para ciertas aplicaciones, y son sensores en los cuales hay que exigirle que la durabilidad de ese sensor sea del orden del de la estructura, ¿no? Porque no podemos poner, si esperamos que esa estructura, por ejemplo, después de una reparación, pues su periodo de puesta en servicio debe ser mayor de 5 o 10 años esperable, eso mínimo, ¿no? Pues que el sensor no se caduque a los pocos meses, ¿no? Y haya que reemplazarlo. Tenemos ya experiencia de varios años de sensores implementados en estructuras durante más de 20 años, en algunos casos, y el comportamiento pues es razonablemente aceptable en estos. Por ejemplo, esta es una de las aplicaciones una de las primeras estructuras que monitorizé cuando yo entré en el instituto a principios de los años 2000, y nos encargaron, bueno, tenían un problema en las cubiertas del Museo del Prado, entonces diseñamos un sensor para detectar la presencia de agua líquida debajo de las cubiertas. Bueno, este es un esquema de la cubierta, tenía diferentes capas protectoras, es una cubierta plana, invertida, con lo cual tienes plomo en la parte superficial y hay diferentes tipos de aislamientos, morteros, etcétera. Colocamos sensores durante la reparación de estas cubiertas, todos esos sensores se llevaron a un data logger y recibíamos o podíamos acceder con cierta frecuencia. Ahora mismo se podría acceder a tiempo real, ¿no? con los cambios en la comunicación, y podemos ver, pues bueno, podíamos monitorizar parámetros. Aquí, por ejemplo, muestro la temperatura, como la temperatura se va atenuando desde el exterior de la cubierta hacia el interior. Se pueden alcanzar temperaturas muy extremas en el exterior, llegamos a monitorizar, porque como es una cámara una lámina de plomo, pues temperaturas superiores a 60, cerca de 70 grados en el exterior, debajo del plomo. Lo mismo para los sensores de agua líquida. De esta forma podíamos comprobar si existe un punto singular en la reparación donde se acumulara agua o donde después de una lluvia copiosa pudiera entrar agua. Otro caso en el que llevamos mucho tiempo trabajando, este estaba antes de que yo entrara en el instituto, es de 1995, con lo cual estamos hablando ahora mismo de 25, 26 años de monitorización.
y es el almacenamiento de residuos de media y baja actividad en el Cabril, en Córdoba. Esta estructura, que está gestionada por Enresa, pues bueno, tiene diferentes tipos de sensores y hay un contenedor piloto que se hizo ad hoc para poner un sistema de monitorización, y ese contenedor es similar al resto y en él se lleva, ya como os comento, ya llevan 26 años funcionando sensores de todo tipo, de potencial de corrosión, de velocidad de corrosión, etcétera. Con lo cual tenemos, o sí que hay un conocimiento para poder realizar sensores y poder llevar a cabo la evaluación de estas estructuras. Principalmente yo creo que tiene que ser la propiedad la que dé ese paso adelante y exija esta monitorización. Y por último, antes de dar paso a las preguntas, quería agradecer al grupo de investigación, pues todo esto que os he ido presentando, pues puede ser gracias a este grupo de investigación y a más gente que está trabajando en el Instituto Eduardo Torroja, y bueno, gracias también al apoyo estamos bajo el paraguas del CSIC, y bueno, tenéis ahí nuestros datos, os lo dejo en pantalla, y también el link a nuestro grupo de investigación, donde podéis encontrar más información, y cualquier duda también que tengáis a posteriori nos la podéis consultar por email a través de estos emails. Pues esto es todo.